Para sembrar los helechos en casa, solamente necesitamos un frasco o una bandeja de plástico y un poco de tierra, y el momento ideal para cosechar las esporas es cuando damos vuelta a la hoja y vemos todos estos pequeños puntos. Primero vamos a sacar las esporas, que vendrían a ser como las semillas en los helechos, y es importante que a esto lo hagamos en algún lugar donde no existan corrientes de viento, porque como las esporas son muy livianas, se pueden volar con mucha facilidad. Ponemos un papel blanco por debajo de la hoja y con un pincel que sea muy suave, lo vamos a pasar por todas estas estructuras marrones. Poco a poco vamos a empezar a ver que cae un polvo muy fino de color marrón y acá es donde van a estar las esporas que vamos a sembrar más adelante. Si a la siembra no la vamos a hacer el mismo día, doblamos el papel y lo vamos a dejar en algún ambiente para que se termine de secar y los podemos guardar adentro de un frasco en la heladera por unos 2 a 3 meses. Para hacer la siembra vamos a usar envases que los podamos tapar completamente sin perforarlos por abajo para que mantengan la mayor cantidad de humedad posible desde que hagamos la siembra de estos helechos hasta que hagamos el trasplante. Pero también tienen que ser transparentes para que dejen pasar la luz, porque desde el momento en el que las esporas empiezan a germinar van a necesitar la mayor cantidad de luz posible para que más adelante se empiecen a formar los helechos. Como sustrato para hacer esta siembra podemos usar la tierra común que tengamos en casa y si llegamos a tener compost o fibra de coco, la podemos mezclar en partes iguales con la tierra. Ponemos una capa de 2 a 3 centímetros de esta tierra que preparamos, tratando de que quede lo más pareja posible. Hacemos un pequeño riego para que las esporas se puedan pegar mejor y a la siembra conviene hacerla en algún lugar adentro de casa donde no haya viento, porque como estas esporas son muy pequeñas, se pueden terminar volando. Después de sembrarlas, lo tapamos. En el caso que tengamos algún frasco que no tenga la tapa, le podemos poner algún plástico transparente sin perforarlo para que se mantenga la mayor cantidad de humedad posible. A partir de la cuarta semana en adelante, tenemos que empezar a ver que por la superficie de la tierra aparecen pequeñas láminas verdes que si las miramos por abajo vamos a ver pequeños pelitos y estas serían como las raíces para que saquen los nutrientes de la tierra. Cuando empezamos a ver estas estructuras que parecen una pequeña hoja de lechuga, conviene que lo rociemos con agua para aumentar la humedad, porque esto es lo que va a ayudar para la formación de los nuevos helechos. Con el tiempo, desde abajo se van a empezar a formar los nuevos helechos y es mejor que esperemos a que tengan 2 o 3 hojas verdaderas para empezar a trasplantarlos. Para hacer este primer trasplante a pequeñas macetas para darle más espacio, nos podemos ayudar con un tenedor para sacar los pequeños helechos y si la tierra llega a estar muy seca, conviene regarla para separar mejor todas las raíces. Y al momento de hacer el trasplante, es mejor que el cuello de la planta quede a nivel de la tierra y no mucho más enterrado para que se adapte más rápido. Como acá vamos a tener muchos helechos de diferentes tamaños, primero vamos a separar los que están más grandes y al resto lo podemos volver a guardar en el frasco o la bandeja donde los cultivamos para que puedan crecer un poco más. Los regamos y a partir de ahora a estos helechos los tenemos que adaptar a un ambiente que tengan menos humedad. Para esto podemos armar una cámara húmeda usando un plato donde vamos a poner los helechos recién trasplantados y los podemos cubrir, por ejemplo, con alguna botella de plástico transparente para que conserven un poco más de humedad y conviene que cada 2 o 3 días saquemos la botella o la tapa si llega a tener para que empiece a bajar la humedad hasta que veamos que el helecho empieza a responder sacando más hojas nuevas para que con el tiempo los podamos ambientar al lugar donde los vamos a cultivar. Y durante toda esta adaptación es mejor que siempre estén a la media sombra y nunca al rayo del sol fuerte. Y durante todo este cultivo de los helechos a partir de esporas va a ser normal que veamos crecimiento de musgos que más adelante los podemos empezar a cultivar. Te mando un saludo grande. ¡Chau!